vino, pues no la vino a quitar, la vino a cumplir. Entonces, en algunas ocasiones pensamos que son dos cosas diferentes. Y sí, pero van de la mano. Espero que me entiendan, ¿no? Ok, y el objetivo que tenemos el día de hoy es ceñirnos, asegurarnos, ¿sí? El ceñir significa asegurarnos a la verdadera alabanza conforme a la ley. Asegurarnos, ceñirnos a la verdadera alabanza. Y para ti, para mí, ¿qué será la verdadera alabanza? Pues tener nuestra mente, tener nuestro corazón bien, yo digo, dice, es que estoy orando y estoy esperando en el Señor. ¿Ok? Estás orando y estás esperando. ¿Qué esperas? ¿O qué esperamos del Señor? Y el esperar es profundizar en la Escritura. Es como debemos de aprender a esperar. Esperar significa que te tienes que meter a la Escritura para conocer el plan divino y el plan perfecto que hay en tu vida. Porque normalmente nosotros nos guiamos por apariencias. Solamente no tenemos un buen juicio. Y el buen juicio viene aparte de la palabra de Dios. Viene por parte de la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar un pequeño contexto de lo que vimos la semana pasada, sin antes recordarte que tenemos que memorizar los versículos. El versículo a memorizar, conste, para que no digan que yo no sabía. El versículo a memorizar, porque va a pasar y va a decir el pastor Heriberto, ¿cuál es su nombre, hermana? Ángela, pasa por favor. No, usted no sabía que íbamos a Temisco, ¿verdad? No, pero Selene sí. Iba a decir, Selene, pasa por favor a dar el versículo a memorizar de la semana pasada. Y qué hermoso será cuando la hermana Selene esté ahí y dando a conocer el versículo. ¿Por qué? Porque debemos de aprender a ser obedientes. Y eso es para beneficio de nosotros, que es lo que queremos. El versículo a memorizar el día de hoy es Romanos 2. Van a ser 2, y va a ser el 28 y va a ser el 29. Y dice así, no sé si lo tienes en pantalla, si lo podemos leer, o lo tienes en tu dispositivo, o lo tienes en tu Biblia. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso pareciera como un trabalenguas, ¿a poco no? Yo así lo leí varias veces y dije, espero no equivocarme al momento de leerlo, porque parece un trabalenguas. Y yo digo, bueno, Señor, ya cuando lo estoy estudiando y ahorita que lo vamos a estudiar, se nos va a hacer más práctico el entendimiento, lo vamos a razonar, lo vamos a paladear y lo vamos a contemplar. Sí, porque tenemos que aprender a rumir la palabra de Dios, como lo hacen las vacas, ¿verdad? Y lo pasan y lo regresan, lo pasan y lo regresan, para poderla entender. Una vez comprendiendo, sabiendo lo que nos quiere decir la palabra, entonces ahí podremos entender lo que la palabra habla a nuestras vidas. ¿Para qué crees tú? Para que la podamos aplicar por obra. Primero saber lo que dice la Escritura, y ese es el método inductivo que nosotros tenemos. Entonces, vamos a dar nada más un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Y decía Pablo, ¿verdad?, que viene a destacar la imparcialidad divina y la necesidad de arrepentimiento, al no menospreciar la bondad, la paciencia y la benignidad, ¿verdad?, y la longanimidad de Dios, ya que su benignidad nos guía al arrepentimiento, como decían ahorita los hermanos que memorizaron, ¿sí? Pero Pablo está diciendo que es inexcusable
eres inexcusable delante de Dios, ya que el juicio divino pues es justo, es imparcial. Y dentro de ese juicio dijimos que cada uno de nosotros vamos a tener un juicio, siempre y cuando, hasta vamos a pasar con palomita aquellos que creamos en Jesucristo, porque ya pasó Él la prueba. Él pasó la prueba por ti y por mí, ¿verdad? Pero señaló también la semana pasada que tanto los judíos como los gentiles son culpables sin importar el trasfondo religioso, porque ellos conocían de la ley, a ellos se les había dado la ley y a los griegos no, pero que no importaba ese trasfondo religioso o tal vez moralista, porque hablamos de que muchas personas podemos ser moralistas únicamente, pero en realidad no estamos cumpliendo con la ley, ¿verdad? Y resalta que la justicia de Dios no muestra favoritismos, que tanto los gentiles serán juzgados como los judíos por cada una de sus acciones. Y dentro de eso, pues estamos nosotros involucrados, porque recordemos que ellos tenían el conocimiento de la ley, ¿sí? De la voluntad moral y divina de Dios, pero los gentiles no la tenían. Pero dijo Pablo, o dice Jesús, y dice el Espíritu Santo, que Él va a recompensar a los suyos. ¿Cómo? Dándonos vida eterna. ¿Y cómo es esta vida? A través de su Hijo Jesús. Y que aquellos que no han creído en Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener un juicio. En ellos va a recaer la ira de Dios. Tremendo, ¿no? Y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas. Pero dentro de esas cuentas, Jesús ya pagó por ti y por mí. Gloria a Dios, ¿no? Y eso es por su gracia, por ese amor tan infinito que el Señor tiene para con nosotros. Ahora sí, acompáñame. Vamos a abrir Romanos capítulo 2. Versos 17 al 29. Vamos a dar lectura. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Fuerte? Podemos decir que fuerte, sí, demasiado. Y gloria a Dios porque nos da la oportunidad de ver esa metástasis que tenemos los seres humanos cuando no reconocemos el Evangelio como tal. ¿Oramos? ¿Sí? Amado Señor, en esta mañana te queremos seguir dando las gracias, Señor, porque has sido bueno.
tú, Señor, que nos cuidas en todo tiempo y en todo momento. Bendice, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Dales a conocer ese propósito divino que tú tienes sobre cada uno de nosotros. Llénanos de tu amor, de tu gracia, Señor, pero sobre todo de tu arrepentimiento. Ayúdanos a comprender esa longanimidad que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos a llevar todo esto por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, pues esta enseñanza la vamos a dividir en dos porciones, como se los dije al principio. Los judíos carnales y el judío espiritual. ¿Cómo podemos identificar lo que es un judío carnal y cómo podemos identificar lo que es un judío espiritual? Y vamos a darle lectura al primer verso, verso 17. El judío carnal lo vamos a llevar hasta el verso 24, ¿ok? A partir del 24 todo eso es lo que significa un judío carnal. Y dice el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y el término de judío viene de Judá, que significa alabanza. ¿Qué significa judío? Alabanza. Ese es lo que significa la palabra judío. Y la palabra judío viene de Judá porque Lea, que fue esposa de Jacob, tuvo su cuarto hijo y le puso Judá. Y de ahí viene esta palabra. ¿Qué significa? Que Lea era la de los ojitos bonitos y ella quería agradarle primero a Jacob, pero veía que no le era agradable. Entonces ella decide alabar a Dios. Y Judá significa, porque es el último hijo que tiene con Jacob, significa, bueno, más bien dice, esta vez alabaré a Jehová, y por eso le puso Judá. Vamos por favor a Génesis, capítulo 29, verso 35, y aquí vamos a ver por qué le puso Judá. Y dice, concibió otra vez y dio a luz. Ahora sí vienen filosos aquí atrás, Gloria a Dios. Y se concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Entendió el amor, ¿verdad? El amor verdadero. Y pues eso es una enseñanza para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero sobre todo para las mujeres. A veces idolatramos a los hombres y debemos de idolatrar a Dios. Entonces, pues Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob. Por supuesto que perteneció también a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero esta tribu se empezó a tener un poco más de significado porque se empezó a extender, ¿sí? Y se refería a todas estas tribus como los israelitas. Y todo esto empezó cuando fue el exilio de Babilonia. ¿A dónde quiero llegar con este contexto histórico? Para que comprendamos de dónde viene la palabra también judío. ¿Sí? Vamos a ver cómo estas personas a través de Judá, del hijo de Lea y del hijo de Jacob, empezaron a determinar, a decirles judíos al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, en el contexto histórico, muere el rey Salomón y al momento de morir el rey Salomón, se dividen las tribus en dos partes, la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte tienen 10 tribus. Ahí había más tribus porque solamente faltarían 2, ¿verdad? Pero en la tribu del sur está la tribu de Judá,
y la tribu de Benjamín, y también con algunos levitas que compartían de la palabra. Pero a esta se le denomina la casa de Judá. ¿Por qué? Porque era la más dominante y era eran las que tenían más tierras, ¿sí? Más territorio. Y bueno, estas dos tribus, la del Reino del Norte fue conquistada por el Imperio Asirio aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Y estas tribus fueron dispersadas. Una vez que pasaron 135 años. Imagínense, esos 135 años las obtiene el reino de Babilonia, y en el reino de Babilonia las tiene capturadas 70 años. Después de esos 70 años, esas tribus las llevan a Jerusalén, y estas regresan a Jerusalén y se les empiezan a denominar como judíos a todos, sin importar si provenían de Judá o no. A todos se les empiezan a llamar judíos. Y ya en el Nuevo Testamento, en la cultura del Imperio Romano, les dicen judíos al pueblo de Israel para distinguirlos de los griegos, de los gentiles. Y es así como empiezan a denominarse judíos, ¿verdad? Ahora, entrando en el contexto, dice que y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando con los judíos? Que los judíos confiaban, ¿sí?, en la posesión de la ley como un símbolo de revelación únicamente para ellos. Se sentían privilegiados de tener ese pacto con Dios y creían que simplemente el tener ese pacto con Dios los hacía salvos. ¿Pero qué creen? Tenían ese pacto, pero eran desobedientes. Conocían de la palabra, pero eran desobedientes. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada en Romanos capítulo 2, verso 13. Les dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ellos se sentían orgullosos porque eran escogidos de Dios, pero su orgullo no estaba acompañado de obediencia. Y yo lo reflejé en mí. Digo, yo me digo creyente, pero muchas veces no soy obediente. ¿Conozco de la palabra? Sí, conozco de la palabra, pero no soy obediente. Entonces eso los convierte a ellos y me convertía a mí en hipócritas. ¿Sí o no? Porque conozco de la palabra, pero no la practico. Entonces Pablo les dice esto en Mateo. Vamos a Mateo 15:8. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto me hizo hacer una reflexión. Que Dios busca un corazón obediente, no solamente un conocimiento intelectual. Realmente el Señor busca que tu corazón sea obediente a Él. Sí, quiere que tengas un conocimiento intelectual, sí, pero eso no le basta. Entonces, por eso debemos examinar si hay en nosotros, ¿verdad?, o en nuestra vida, donde proclamamos la palabra de Dios, pero no honramos con nuestras acciones. Podemos compartir de la Escritura, hablar de la palabra, pero lo más importante en nuestras vidas es que seamos hacedores de ella. Quien te va a avergonzar el día de mañana es el diablo. Dios, Jesús, jamás te va a avergonzar. Mientras que tú seas un hacedor de la Escritura. Versículo 18. Dice, y conoce su voluntad, ¿sí?,
crees que sabes lo que Dios quiere, ¿verdad? Muchas veces. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿Ok? Estos hombres, estos judíos, tenían el acceso directo para conocer la ley de Dios y ellos fueron instruidos desde su infancia. Entonces, desde la infancia ellos conocían la voluntad moral, ¿sí? De Dios. Sabían lo que Dios quería porque a ellos se les había revelado la voluntad de Moisés. Pero en realidad, ellos no la llevaban a cabo. Podían discernir entre lo bueno y lo malo, porque cuando nosotros leemos la Escritura, podemos discernir las cosas que están bien y las cosas que no están bien. Pero ellos lo conocían solamente en teoría, porque ellos no practicaban, ¿verdad? No practicaban lo que decían. ¿Cuántos de nosotros hablamos? Y es que dice la Escritura así, de repente te vas y dices, oye, ni siquiera yo lo practico. Estoy hablando cosas que ni siquiera yo hago. Y ellos estaban en esa parte, ¿verdad? Por eso, Pablo dice en Santiago 4:17. ¿Se acuerdan? De eso lo hemos platicado bastante. Que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, imagínate nada más. Pero pareciera que una palabra secular te lastima más que la palabra de Dios. Y cuando nosotros reflexionamos en lo que dice la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. No es algo que sea un pétalo de rosa. Versículo 19, por favor. Y confías, ¿verdad?, en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Estás convencido, verdad? Los judíos creían que por tener la ley, sí, que Dios les dio, tenían ellos la responsabilidad de guiar espiritualmente a los gentiles, porque los gentiles estaban considerados como ciegos, porque ellos no tenían la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, lo que nos dice en este versículo es que no basta con saber la verdad, familia, no basta con que sepas la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Debemos de vivirla, debemos de ponerla por ejemplo. Si no lo ponemos por ejemplo, entonces de nada vale que conozcas la verdad. Ellos se consideraban luz. ¿Por qué? Porque poseían la ley, mientras que las tinieblas, ¿quién las representaban? Los griegos. Y ellos se sentían guía. Ahora, la palabra de Dios es luz, por supuesto que sí. Ellos conocían la verdad, por supuesto que sí. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y lo crees en verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Es como cuando estás y no puedes ver. Cuando no puedes ver, hasta prendes tu celular, ¿verdad? Y pones la lamparita para poder ver. Y eso es lo que pasa con la Escritura. Y muchas veces no queremos. ¿Es luz? Por supuesto que es luz. Pero lo que vamos a ver a continuación ahorita en estos versículos que rezan, vamos a ver que Pablo les quiere hacer ver, ¿sí?, el ser luz no es un título. Es que yo soy cristiano. Y debí tomar, debí meterte a un bar, pastor. No.
Imagínate nada más cómo poder predicar la palabra, o cómo poder compartir de la palabra, o cómo poder obtener esa iniciativa de enseñar a otros sin que tú no practiques lo que estás enseñando. Y sabes, eso pasa mucho en casa. Y a mí en algún momento me pasó. Porque yo no practicaba lo que decía la palabra. Y a veces se me chispotea de verdad. Ay, ya me equivoqué. A pedir perdón o a corregir o hacer algo. Las cosas no se pueden quedar así. ¿Por qué? Pues porque eres un hijo de Dios. Eres eres luz. Y puedes ser luz en el camino de muchas personas. Pero imagínate si no lo practicas ni en tu casa. Y yo en algún tiempo era así. Ahora, pues tengo mis errores, ¿verdad? Y no como todos. Yo creo que más errores. Pero me los hacen ver mi esposa, mis hijos, mi yerno, mi nieta, ¿no? Algunos de ustedes también. Pero tenemos que estar a la apertura. No somos perfectos. Y anhelamos ser luz, por supuesto. ¿Quién no quiere ser luz? Primero en tu camino, por supuesto. Y después en el camino de los demás. ¿Sí? Versículo 20. Y dice, instructor de indoctos, instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Eres maestro en personas que son inexpertas y tienes la certeza y el conocimiento. Pues sí, porque tienes la palabra. Pero muchas veces no la tenemos aquí, ni la tenemos acá. Solamente la leemos, la transcribimos, pero no la ejecutamos. ¿Sí? Fíjate nada más, dice que los judíos, esos judíos religiosos, se consideraban maestros o se consideraban para capacitar e instruir a quienes, a los que no tenían el acceso a la ley. No es lo mismo que tú hables con una persona que no conoce de la Escritura a con una persona que sí conoce. ¿Cierto o no? ¿Sí? Entonces ellos pues querían educar a los gentiles, a los que no conocían, a los que no tenían nada, no sabían ninguna cuestión espiritual. Absolutamente ninguna. Y se sentían maestros de ellos. Pero también habla de los inexpertos. De los inexpertos son los niños que están creciendo en el Evangelio. Pero también habla de aquellos que ya conocen, pero son inmaduros. Hay personas que conocen de la palabra, pero siguen siendo inmaduros. Y a esto se refiere. Y a eso, ¿sabes cómo los veían? Como niños. Decía hace un momento mi yerno, ¿verdad? Decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, pero no para tener más conocimiento, no para poder compartir más de su palabra, no para engrandecerte con otra persona que es inexperta, sino para que crezcas para salvación, para que crezcas para salvación eterna. ¿Sí? Fíjate nada más cómo esos principios morales de Dios que ellos sabían, tenían una base sólida, tenían todo para hacerlo, pero desafortunadamente su conocimiento espiritual no se llenaba o no era lleno para poderlo extender correctamente. Hemos dicho que el principio de la sabiduría es
el temor a Dios, temor a Jehová. Y los insensatos rechazan esa enseñanza. Pero ese es el principio. ¿Se acuerdan que platicábamos? El principio es el temor a Jehová. ¿Cómo será lo siguiente? ¿Cómo podrás tener la sabiduría exacta de lo que es el Evangelio? Practicando el Evangelio. El temor a Jehová es el principio. El compartir de la palabra y llevarla por obra, ese es el complemento de la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Ok, teme a Dios y temiendo a Dios vas a hacer tus devocionales, vas a tener intimidad con el Señor. Dice, y fiel es Dios, ¿verdad? Por el cual nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Cuando tú tienes comunión con el Señor, sabes qué debes hacer. El Espíritu Santo te redarguye, ¿sí? Ahora fíjate, puse en mis notas, ¿verdad? Una reflexión de este pasaje. Dice, el saber y enseñar la palabra de Dios realmente es un privilegio. Por supuesto que sí. Y ese privilegio lo puedes tomar en tu casa, lo puedes tomar contigo mismo, lo puedes tomar con los demás, pero déjame decirte que es una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad en ti, porque el conocimiento sin obediencia y sin humildad desafortunadamente se convierte en un orgullo espiritual. Y hay personas que son muy orgullosas espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no hay humildad, porque no hay obediencia. ¿Sí? Por eso dice Pablo, debemos de seguir el consejo de Pablo, ¿no? Vamos a Santiago, por favor, capítulo 3, verso 1. Hermanos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos como mayor condenación. Entonces, cuando tú tengas esa actitud de maestro, pues mejor agarra y di, pues vengo a aprender, ¿verdad? Abre tu corazón, abre la palabra del Señor y vamos a compartir como lo estamos haciendo ahorita. Abre tu mente, abre tu corazón. Está la expectativa. No siempre el Señor, más bien siempre el Señor va a revelar algo. Y dice que todas las que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Abre tu mente. Tal vez vengas con un conocimiento muy amplio de lo que es la Escritura. Y ¿sabes qué? Doy gracias a Dios. Pero también ven con esa apertura de aprender, pero sobre todo para que en el momento que tú lo aprendas, también seas un hacedor de la obra. También lo puedas aplicar y lo puedas enseñar a los demás. Verso 21. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robar, ¿hurtas? ¿Robas? Y Pablo aquí está haciendo esas preguntas retóricas para conocer la incongruencia que hay en estos líderes religiosos que enseñaban a otros a seguir la ley, pero ellos no aplicaban esas mismas enseñanzas en sus propias vidas. Imagínate nada más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que viene a decir Pablo? Que un verdadero maestro primero lo pone por obra. En cada uno de nosotros. Porque si no lo practicas en ti, imagínate. Vamos a ver qué es lo que nos aconseja Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
se pone de ejemplo. Tremendo, Pablo. Imagínate ponerse de ejemplo en la Escritura. Qué hermoso será que nosotros nos pongamos de ejemplo en la Escritura. ¿Sabes? ¿Quieres saber cómo soy yo? Ok, ve y pregúntale a mi esposa. Porque lo que yo digo puede variar. Y mi esposa te va a decir perfectamente cómo soy yo. ¿Pero qué crees? Pregúntale a mis hijos. Y pareciera que estamos jugando al gato y al ratón. Pero ¿sabes qué, familia? No es así. Solamente la Escritura nos confronta. Y nos confronta a ser aquellos imitadores. Porque después dice, ¿verdad? Pablo dice que hurtas. Y aquí menciona uno de los 10 mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, verso 15. Porque aquí les empieza a decir, ¿verdad? No hurtarás. Y estos judíos empezaban a señalar a otros predicando, hablando de la palabra, pero señalaban a la gente. ¿Y qué crees? Ellos estaban haciendo peores cosas. Señalaban, pero eran deshonestos. Totalmente. Y ahorita vamos a ver el porqué, ¿verdad? Verso 22. Dice, ¿tú qué dices? No se ha de adulterar. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas, que odias de los ídolos, cometes sacrilegio? Y bueno, aquí Pablo menciona otro de los mandamientos, ¿verdad? De la ley, que está en Éxodo 20, 14. ¿Sí? Dice que no cometerás adulterio. Y aunque los judíos, ¿sí?, enseñaban que estaba prohibido este pecado, porque era un pecado que era muy condenador, era muy severo, el hecho de el adulterar, ellos físicamente y espiritualmente también adulteraban. Estaban enseñando cosas que ellos no practicaban. No sé si algo te viene a la memoria, pero muchas veces nosotros no predicamos con el ejemplo. Sí, dice la parte de la adultera. Dice Mateo 5:28. Acompáñame, por favor. Cómo Jesús lo explica aquí. Cualquiera que mira, Mateo 5:28. Espérame, entonces lo tengo equivocado. Espérame tantito. Ya, ¿verdad? Sí, estaba correcto. No sé por qué apareció equivocado hace ratito. ¿O estaba bien o miré mal? Perdón. Ok, dice Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los mismos judíos condenaban la idolatría, ¿sí? Y dentro de esta idolatría, ellos se sentían siempre superiores a los gentiles. Porque como tenían la verdad, tenían la palabra, se sentían con el derecho. Y al final de cuentas lo que ellos hacían es que tú eres un adúltero, es que tú eres un idólatra. E iban y saqueaban los templos paganos. ¿Y qué crees? Dentro de los templos paganos pues había cosas de oro, había cosas de plata, y se las llevaban. ¿Y qué crees? Sacaban provecho de ello. Entonces ellos adulteraban con eso. Lejos de destruir, lejos de desechar, lejos de hacer otra cosa con ellos,
se quedaban con las imágenes, ¿sí? Entonces ellos se volvían también idólatras. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 3. Y dice, no tendrás como dioses ajenos delante de mí. No solamente son las estatuas, no solamente son las figuras, sino también es lo que haces con ellas, cómo las manejas. Ay, es que me llegó yo así lo veo ahorita, ¿no? Me llegó un negocito, me salieron, pues me trajeron unas imágenes de todas esas personas, ¿no? Pero es una lana. Voy a venderlas. Pues ahí tenemos esa virgen, mira, pues esa virgen me la regalaron y está, es de cantera. Pues vamos a venderla, ¿no? Yo tenía una virgen de cantera, por eso es que dije eso. Verso 23. Dice, tú que te jactas, ¿sí? Tú que te sientes muy orgulloso o orgullosa de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, desobedeces, siempre desobedeces. Fíjate cómo los judíos se enorgullecían de tener la ley de Moisés, porque eso representaba una revelación divina de la voluntad de Dios. Pero esto no tiene sentido. O sea, ellos tenían ese sentido de identidad y de privilegio, pero al no obedecerla, ¿qué sucedía? Pues que estaban deshonrando a Dios. A final de cuentas, ¿verdad? Y dice, cuando uno contradice la finalidad de la palabra, ¿qué significa esto? Cuando tú contradices la finalidad de la palabra con tus actos, pues que eres desobediente. Y muchas veces pudieses pensar, no lo necesito. No es que yo no he dicho eso, pero lo haces con tus actos. David, lo haces con tus actos. Ahora fíjate nada más. El tener acceso a la palabra, dijimos que se debe de tener mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero el tener acceso a la palabra nos hace ser obedientes, nos hace aplicar la escritura en nuestras vidas primeramente. Puse aquí que el conocimiento sin acción se convierte en juicio para nosotros. Todo lo que puedas hacer tú en lo oscurito aparentemente es una condenación para ti. Entonces, ¿qué es lo que nos está invitando ahorita la palabra y con Pablo? Es de reflexionar, que no solamente seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos hacedores de su obra. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Y es algo, de verdad es grave, familia. Es grave que te estés engañando a ti mismo. Porque el daño no es para mí, el daño no es para tu esposa o tu esposo o para tus hijos. El daño es personal. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Uy, no. Y Pablo, para afianzar más de lo que se está hablando, hace referencia de un pasaje del Antiguo Testamento. Acompáñame a Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 22. No lo hago, Ezequiel. Dice, vamos a leer más adelantito, dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual
profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. La misma acción de los judíos con su hipocresía, con de alguna manera la desobediencia hacia la ley, estaba provocando que los gentiles no tuvieran confianza en Dios. Y yo me reflejo ahí, ¿no? Muchas veces nosotros actuamos de una manera que dice, si eso es ser cristiano, de verdad yo no quiero ser cristiano. Otra persona puede hablar y puede decir eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras acciones, en la manera de cómo hablamos. Es que no, a mí no me importa lo que digan los demás. No, como creyente eres testigo de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Y como testigo debes de dar a conocer a los demás lo que Dios hace en la vida del creyente. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo la misma persona. Y aquí estos judíos estaban haciendo lo mismo. No dejaban de ser desobedientes. No sé si te llegue a pasar en algún momento, pero estás aquí y pues, hola hermano, Dios le bendiga. Un abrazo, es un gozo saludarte. Y llegas a casa y ya te tronqueaste con tu esposa o con tu esposo. O ya te tronqueaste con tus hijos. Y ya se te salió lo Pérez o lo González o la potestad de este aire. Imagínate nada más, ¿verdad? Entonces, nuestra conducta, familia, tiene un impacto muy severo en ti, por supuesto. Pero ¿qué crees? También en tu esposa y en tu esposo. A veces uno desanima al esposo, desanima a la esposa. Es más, hasta en los hijos los desanimas solamente por tu mala conducta o por tu mal hablar. ¿Por qué? Porque ellos van a percibir en ti que no, pues cruz, ¿no? Que se vaya, venga, que van a percibir en ti. Pero como tú tienes la autoridad en la casa, nadie te puede decir nada. Hazme favor. ¿Qué es lo que dice en Mateo 5:16? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Tiene mucho que ver cómo te comportas? Sí. Del todo. No solamente en tu persona, sino en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu núcleo social, en la misma calle. Imagínate en la calle te andas peleando, pero tú eres el que inició. Y un hermano te estaba viendo desde el principio, ¿no? Y de repente te va a entrar aquí, hermano, con tu Biblia, ¿no? Por supuesto, está santificando tu sobaco, ¿no? Hermano, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga. No hagamos eso. No hagamos eso. Porque solamente vamos a hacer burla. Y aparte de ser burla, olvídate de eso. Agradarle a Dios con tus actos. Eso es lo importante, que nosotros le agrademos al Señor en todos los sentidos. Ahora sí vamos a ver ese judío espiritual. Ahorita ya acabamos ese judío carnal. Ay, qué bueno, porque ya me estaba asfixiando de tantas cosas, de tanta metástasis que hay en la vida del ser humano. Pero bueno, dice verso 25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, ¿sí? Si tú la obedeces, va a aprovechar.
Pero si eres transgresor, si eres desobediente de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es como si no te hubieses circuncidado. Y la circuncisión era una señal externa del pacto que tenía Dios con su pueblo. Vamos por favor a Génesis capítulo 17, verso 10 al 14. Y dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, pues por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Y dice: ha violado mi pacto. Pero fíjate que sin embargo, este valor estaba condicionado a la obediencia de la ley. Si los judíos no obedecían la ley, pues esta marca o esta señal física en sus cuerpos perdía todo propósito. Y hasta en nuestros días yo recuerdo que algunos conocidos de menor edad y de mi edad y un poquito más de edad avanzada, les cortaron el prepucio. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué? Y ahorita ya tiene tiempo que estaba yo visualizando la escritura, digo, nada más son costumbres, pero malas costumbres porque no sabes el trasfondo, por qué se da. Y muchos padres les cortaron el prepucio a sus hijos, ¿sí? Pero fíjate nada más que este prepucio estaba considerado desde el Antiguo Testamento. Vamos, acompáñame a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 4, verso 4. Y dice así: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio. ¿De dónde? Imagínate, desde el libro de Jeremías está estipulado esto, que era el prepucio de nuestro corazón, porque precisamente la desobediencia a la ley anulaba el significado espiritual de la circuncisión. Wow. Entonces, fíjate lo que dice Pablo, dice que destaca que lo externo no puede reemplazar una relación interna, una comunión con Dios, una comunión genuina. Y esa comunión con Dios y esa fe genuina está en Cristo Jesús. No tiene nada que ver lo externo. Versículo 26. Dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Ok? Aunque los gentiles en ese tiempo no tenían las señales de la circuncisión, si ellos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, que era revelada en sus corazones, porque demostraban una verdadera justicia con sus actos. Y ellos, aunque no tuviesen esa circuncisión en su cuerpo, tenían la justicia de Dios. Tenían el amor de Dios. No tenían que tener ese rito, un rito externo para hacerse valer de que existía Dios en su corazón. Y muchas veces nosotros, yo en lo personal, el conocer de la palabra, el saberte que estás escudriñando, no te hace capaz para
para señalar a nadie. A nadie. Si decir que está bien o está mal, no. Si no, entonces nosotros nos volveríamos jueces y partes. Y no. Y eso es un daño para nosotros, el juzgar a los demás. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Exhortarlos con la palabra, ¿sí? Y amonestarlos con la palabra. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5, verso 6. Y ve lo que dice esto, Y digo, ¡ay, Señor! Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. ¿Cómo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dije, ¡ay, Señor! ¿Cuántas cosas he hecho mal, no? Versículo 27. Y dice, y el que físicamente es incircunciso, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los incircuncisos en este caso? Los gentiles, ¿sí? Dice, pero obedece perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, eres desobediente. Pablo está diciendo aquí que los gentiles que no tuviesen ninguna marca, podían ellos, es como si alguien invitara a una persona, que muy amable han invitado, ¿sí? Y gracias por invitar a otras personas, y veo que perseveran, están siguiendo la palabra y siguen viniendo, y eso me da mucho gusto. Pero imagínate nada más que una persona invitara a otra y ya no viniera. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que precisamente esas personas se vuelven hipócritas. Y es una responsabilidad invitar a otra persona, porque tienen que ver ese testimonio en ti. Y resulta que de repente tú ya dejas de venir y el invitado está duro y dale, duro y dale. Y aquí está diciendo Pablo que ellos mismos van a juzgarte. Esas personas van a juzgarte no con el hablar, sino con el simple hecho de perseverar, de estar en la misma palabra. Pero fíjate nada más cómo después Pablo va a clasificar cómo la ley no justificará. Vamos por favor a Romanos capítulo 3, verso 20. Y antes de dar esto, nada más quiero concluir con esta idea porque como que no la dejé muy clara, ¿sí? Es aquellas personas se vuelven hipócritas porque conociendo de la palabra creen, o bueno, más bien enseñan, pero no cumplen. No cumplen con lo que el Señor manda. No la ponen por obra. Y es cuando somos exhibidos, ¿sí? Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Queda claro, ¿verdad? Es el pecado a la máxima potencia, pero en la parte espiritual es lo que nos ayuda a mantenernos firmes. Verso 28 y 29, y con esto terminamos. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza, la aprobación, del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
¿Qué quiere decir? Que Pablo declara que la verdadera identidad espiritual no está definida por la apariencia o por los ritos externos como es la circuncisión, sino que el verdadero judío es el que tiene una verdadera relación con Dios. ¿Cuál es el verdadero judío? El que tiene una verdadera relación con Dios, ¿sí? Y esa relación empieza y comienza con la transformación de tu mente y de tu corazón. Y en esa transformación, ¿sí?, es cuando el Señor circuncida tu corazón. Vamos por favor a Colosenses, ya estamos por terminar. Colosenses capítulo 2, verso 11 al 15. Gracias, Alex. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Esta transformación la puede hacer únicamente el Espíritu Santo. Sí, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia que tiene Dios. Pero esto refleja una vida entregada, genuina, en la fe. Y tú dirás, es que estoy en el proceso. Yo te puedo decir esto. ¿En qué proceso puedes estar si estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cuál será ese proceso en el cual tú sientes que no ha sido circuncidado tu corazón? ¿Cuál será ese proceso en el cual podrás decir tú que todavía te falta mucho? Si el Señor te ha prometido todas esas promesas, valga la redundancia. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, verso 6. Y dice así: ¿y circuncidará a quién? Jehová tu Dios. ¿Qué? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Cómo no saber que has sido transformado o transformada? ¿Cómo no conocer lo que Dios ha hecho por ti y por mí? ¿Cómo poder llevar a cabo aquellas cosas que nosotros no podemos en la carne? Porque nos hemos ensimismado. Hemos valorado más lo que nosotros hacemos. Hemos valorado más lo que el mundo nos enseña. Hoy tenemos que aprender a ser esos judíos espirituales. Cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hay que ser obedientes. ¿Oramos? Amado Señor, en esta tarde te seguimos dando gracias, Señor. Gracias porque sabemos hoy que tú circuncidarás nuestro corazón, Señor. Gracias también, Señor, porque tienes promesa para nuestras descendencias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que debemos amarte con todo el corazón y con toda el alma, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar en esta obra. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores.
Ayúdanos a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti, Señor. Donde en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdanos a reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a complacerte, Señor, a través de nuestros actos, a través de nuestras pisadas, Señor, que tú has dicho que seamos como tú, que te sigamos, Señor. Hoy te pedimos, Señor, siga siendo revelada tu inspiración a cada uno de nosotros, Señor, y a aquellas personas que no vinieron el día de hoy, Señor. También te pedimos por ellas, Señor, que sigas siendo tú en ellas en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que nos levantemos para adorar.